Bien, ya estamos de regreso. Les decía que la situación en Medio Oriente es en extremo tensa, en esta escalada de ataques mutuos, ¿no es cierto?, entre Israel e Irán. ¿Hacia dónde va esta situación, estas arremetidas, ¿no es cierto?, entre ambos países, particularmente desde Israel, con el objetivo de, digamos, eliminar todo lo que ha sido el proceso de Irán por el enriquecimiento de uranio y toda su campaña, digamos, en materia nuclear? Bueno, lo vamos a conversar con nuestro siguiente entrevistado, analista internacional, doctor en ciencias políticas, antropólogo y escritor argentino, Andrés Servín o Servín. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto de que estés con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Es Servin. Te lo pronuncio Excelente. como Te lo, originariamente, te pero lo, te puedes lo digo. decirme Servin. No, Servin, de todas maneras. Andrés, lo primero que te quiero preguntar, porque he estado leyendo distintos portales internacionales para entender cómo, digamos, hacer un análisis que permita saber, primero, qué es lo que hay aquí, por qué Israel decide ahora avanzar después de lo que iniciara en Gaza con Hamas, ahora ir por Irán, que ya había habido un par de enfrentamientos, pero ¿qué tiene que ver esto en particular? ¿Cuál es el objetivo final? Bueno, el objetivo final, digamos, aparentemente y declarado es eliminar la capacidad de desarrollo nuclear de Irán. Yo creo que hay un objetivo no tan manifiesto detrás de esto también es el cambio de régimen en Irán, de tal manera que desaparezca como una amenaza para Israel. Pero yo creo que la coyuntura en la que se produce este ataque, en realidad, y en función de estos objetivos, en realidad responde a un cambio del mapa geopolítico en Medio Oriente a raíz de la caída de Al-Assad en Siria, al debilitamiento de los aliados de Irán, entre ellos Hezbollah, Hamas mismo, este, del eje de resistencia famoso, lo que queda en este momento más o menos incólume son los hutíes en Yemen, con ¿Mm? menor capacidad de afectar a Israel que los otros. Entonces, era la coyuntura adecuada. Según la inteligencia israelí, sí, estaban a punto ya en pocas semanas en Irán de estar en condiciones de producir una bomba nuclear atómica y venían las conversaciones Claro. el domingo entre Trump y entre la administración Trump y Teherán y con una posibilidad de establecer algún tipo de diálogo. Y aquí la gran pregunta es si realmente la inteligencia de israelí estaba en lo cierto al pensar que estaban tan cercanos en Irán en términos de producir una capacidad nuclear mucho mayor que podría ser ofensiva contra Israel o no. Y ahí hubo un debate, creo que en estos días, mismo en la cadena Fox, con Netanyahu sobre este tema, ¿no? Entonces yo creo que este es el panorama general. Yo Ya. creo que esto lo que ha generado también es una reacción global, pero no repercusiones globales por el momento, una reacción que se inicia con la conversación entre Trump y Putin y se continúa con toda una serie de conversaciones en torno a cómo tratar de detener un poco la escalada que se está produciendo en el conflicto entre los dos países y hasta qué punto esto no puede reflejarse en un conflicto mayor de a escala regional y quizás con repercusiones globales más importantes, ¿no? Ya. Eh, Claro, lo que te quiero preguntar, para entenderlo bien, Andrés, es lo siguiente, porque lo que se señala es justamente que cuando se produjeron el año pasado las primeras tensiones y ataques fueron muy acotados, duró muy pocas horas, pero ahora estamos hablando de un tema que ya lleva varios días desde que partió el viernes, ¿no es cierto? Y algunos analistas sostienen que esto puede durar mucho tiempo, es decir, podemos hablar de semanas. ¿Tú coincides con ello y qué consecuencias podría tener si esto efectivamente se extiende más allá del tiempo que se esperaba? bueno, yo creo que, a ver, personalmente creo que no se va a extender mucho, Ujú. pero dependiendo de tres escenarios posibles que plantea Bloomberg, que me parece muy interesante. La posición de Estados Unidos. Primer escenario, Estados Unidos no se involucra y esto termina por de alguna manera ir agotándose en la misma medida que se van agotando las capacidades bélicas de lado y lado, particularmente el lado
iraní. Segundo escenario, Estados Unidos se involucra y trata de buscar alguna salida diplomática. Y tercer escenario, no descartable, es que en el proceso de confrontación le quede involucrado también Estados Unidos en el sentido de que Irán ataque alguna de las bases de Estados Unidos en Medio Oriente, que las hay abundantes en los países árabes, o que, por ejemplo, tome una iniciativa como cerrar el estrecho de Hormuz. 20-25% de la producción de petróleo que se consume en el mundo pasa por el estrecho de Hormuz. Entonces, evidentemente, ya de hecho los precios de petróleo han subido en estos días muchísimo y esto puede tener repercusiones no solamente geopolíticas, sino geoeconómicas dramáticas, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tres escenarios que se pueden manejar. Eh, yo siempre insisto en esto. Hoy en día, dado insisto en el término policrisis en la que estamos viviendo a nivel mundial en la transición, es muy difícil hacer predicciones sobre qué es lo que va a pasar en las próximas 2 o 3 semanas. Siempre aparece algún shock, alguna crisis adicional que de repente cambia totalmente el panorama, ¿no? Claro, ahora tú, ¿a quién tiendes a creerle más? Porque dice Israel que tiene la convicción de que efectivamente están a punto de tener la bomba nuclear. Por otro lado, Irán sostiene que ellos tienen su derecho, ¿no es cierto?, a hacer estas, ¿cómo Ese decirlo?, desarrollo nuclear con fines pacíficos, sí, con fines pacíficos, ¿no es cierto? sí, sí. Puta, es difícil porque nosotros estamos de este lado del mundo, Occidente. Por el otro lado tienen una mirada diferente. Te pregunto, con todo lo que ha pasado, ¿a quién le creemos? Yo en principio no le creía a nadie porque tenemos siempre, a ver, la capacidad de generar narrativas distorsionadas se da en todas partes. Siempre hay que tomar con un grano de sal todo lo que nos llega, por tanto por los medios mainstream como por otros medios de comunicación. Ujú. Yo creo que hay que tratar de aferrarse a los hechos, aquellos que se puedan determinar, y establecer en función de eso cómo uno evalúa la situación, ¿no? En términos de análisis. Es extremadamente difícil y esto no solamente tiene que ver con este conflicto puntual en este momento. En general estamos tan bombardeados por una cantidad de información distorsionada o desinformación, efectivamente, que se Ya. hace generalmente difícil establecer quién está diciendo la verdad, cuáles son los reales hechos como para armar el cuadro en general. Pero aquí tenemos algún elemento que y como que te termina de confundirnos, si es que yo si nunca me acuerdo exactamente el nombre del mecanismo de las Naciones Unidas para la verificación eh, y monitoreo del desarrollo Exacto, nuclear. exacto, Siempre me confundo, pero que encabeza el argentino Grossi, ¿no? por Digamos, supuesto. para precisar. Este, y ahí tenemos también versiones como un poco ambiguas. Por un lado, sí no hay un desarrollo evidente que apunte a un arma nuclear, en el caso de Teherán. Por otro lado, aparentemente, a ver, lo que se aplica muchas veces a Irán, y con esto no estoy asumiendo la ¿Ya? defensa de nadie, lo que se aplica muchas veces a Irán en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear es un proceso de supervisión que puede ser más o menos creíble por parte de las Naciones Unidas. No ¿Ya? nos olvidemos que del lado de Israel no hay suscripción del Tratado de No Proliferación Nuclear y que gran parte de la producción nuclear de Israel es muy opaca y poco transparente. De hecho, quiero siempre recordar aquel caso del científico israelí que trabajaba en uno de los desarrollos en términos nucleares, que terminó denunciando que había sido un desarrollo fuera de lo establecido, digamos, por las normas Ya. internacionales y que terminó con 18 años de condena en Israel, ¿no? Claro. Ya, entonces con eso me estás diciendo que, claro, es una situación delicada como para tomar posición en uno u otro sentido, pero sí efectivamente tú señalabas muy bien de estas conversaciones de Estados Unidos con Irán, ¿no es cierto?, que se estaban desarrollando. Entonces la pregunta que uno se pregunta es, bueno, pero entonces, ¿por qué viene esta ofensiva justo ahora? Que puede echar por tierra esas conversaciones, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que además esto, a ver, más allá de que no es muy difícil responder a la pregunta de por qué, más allá de lo que dije hasta ahora, de que ha habido un cambio y una ventana de oportunidad, un cambio geopolítico en la región y un cambio, una ventana de oportunidad para Israel, eh, lo cierto es que también hay un proceso muy llamativo de desmarcación de Israel de de Estados Unidos en cuanto a cómo manejar la situación en el Medio Oriente, ¿no? Es decir, Israel siempre ha sido un aliado y Israel y Estados Unidos han sido siempre aliados y ahora resulta que quizás por la administración Trump, no sabemos, o por las luchas internas dentro de la administración Trump, que también las hay, con respecto a Israel y con respecto a otros temas, bueno, Israel ha decidido que tiene que tomar la iniciativa por su propia cuenta y no estar a la espera de las conversaciones que puedan llevar eventualmente a algún tipo de acuerdo pacífico, ¿no? Sobre el Claro, porque tratado. Israel, exacto, porque Israel siempre se basa también en esto de que para Irán, perdón, el objetivo, lo han planteado así, es eliminar de la faz de la tierra a Israel. Entonces ellos Claro, siempre, claro, sí, porque lo han dicho, ¿o no? claro, claro. Claro, ahora lo que pasa que a ver, los dos quieren eliminar uno al otro. eh, eh, digamos, en el caso de Irán es un discurso más asociado además con la visión de la teocracia que maneja Irán, una visión religiosa. En el caso de Israel no deja de tener una connotación religiosa porque de alguna manera Israel es el pueblo elegido, pero que necesita preventivamente evitar que se desarrolle esa capacidad ofensiva en el caso de Irán. Y yo creo que en los dos casos es muy difícil también el manejo de cualquier tipo de diálogo o de negociación, porque estamos partiendo de posiciones radicalmente arraigadas de lado y lado. En el caso de Israel, evidentemente, en lo que significa no solamente el gobierno de Netanyahu, sino específicamente toda la coalición de derecha y extrema derecha que lo está apoyando, y sobre la cual él se tiene que sostener para continuar en el poder y a la que tiene que Totalmente. responder, y a la que tiene que responder. Correcto. Estamos conversando con Andrés Servin, analista internacional, doctor en ciencias políticas, antropólogo y escritor argentino. Andrés, no quiero dejar de preguntarte por lo que pueda ocurrir. Entiendo que por ahí, por el miércoles más o menos, se va a saber si Cristina Fernández va a cumplir su sentencia en prisión o con arresto domiciliario. ¿Cómo está el ambiente allá? ¿Qué está pasando con este tema que ha sido tan impactante también, no solo para tu país, sino también para el mundo? Bueno, obviamente el ambiente está enrarecido, básicamente porque hay movilizaciones no tan llamativas y multitudinarias como se presuponía a favor de Cristina. Hay un cuestionamiento, obviamente, por parte de Cristina y sus abogados sobre la legalidad de esta decisión. Inclusive hay un intento, creo que está en marcha, un intento de apelación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta decisión. Eh, es una situación eh, de tensión que hay en el país, para llamarlo de alguna manera, pero yo creo que marca también una transición en el sentido de que el liderazgo de Cristina con esto se va desvaneciendo, independientemente de cómo evolucione. El proceso, digamos, legal ya está definido desde Ujú. el punto de vista de los jueces. Entonces, ¿cómo puede evolucionar a posteriori su juego interno dentro del Partido Justicialista y eventualmente sus confrontaciones o no con otros sectores en el articulado de la oposición a este gobierno? Pero yo no soy un especialista en temas de Argentina, eso lo Sí, aclaro, ¿no? no, Entonces, no, es totalmente, solamente pero una reacción personal, ¿no? sí, por supuesto, pero la pregunta te la hacía porque en definitiva uno esperaría, te lo pregunto como argentino Sí, fundamentalmente, ¿no? sí. O sea, se habría esperado quizás una reacción mayor de los adherentes, te estoy hablando en términos simplemente de manifestaciones a Sí, favor, sí, y, no sí. eso, y eso no ha sido muy determinado, o sea, no ha estado, digamos, la perspectiva que se esperaba, ¿no? Como más reacción a favor de Cristina Fernández. Bueno, yo coincido, es lo que señalaba al principio, las Claro. manifestaciones multitudinarias, con una gran capacidad de, no solamente de movilización, sino de paralización de ciertos sectores del país, no se ha dado, y yo creo que sí, esto marca un declive en el ascendente político
de Cristina, que ahora va a tratar de salvar de preservar de alguna manera. Que para estas apariciones que ella hace en el balcón de su casa para hablarle a la multitud que la está esperando abajo, de alguna manera trata de mantener el capital político acumulado que tenía, pero creo que se le está escapando la mano. Pero eso es una percepción Total. personal, ¿no? ¿Sí? Ya. Andrés, déjame volver al tema que habíamos conversado al comienzo. Tú dices que se presenta, vamos a volver a lo que está pasando, por supuesto, en Medio Oriente, y tú dices, se ha presentado con la caída de Bashar al-Assad, se Sí. presenta una oportunidad para Israel, una ventana de oportunidad. ¿Qué significa exactamente esa ventana? Bueno, la ventana de oportunidad básicamente es que una vez que Siria deja de ser parte de ese eje de resistencia alineado con Irán, desaparece no solamente la capacidad de fortalecer ese eje de resistencia con la participación de un Estado como Siria, de un gobierno como Siria, sino además la capacidad de establecer las cadenas de suministro a muchos de los aliados de Irán. Hezbollah, Hamas, etcétera, todo eso tendría que estar atravesando el territorio sirio, no nos olvidemos, ¿no? Porque aquí lo que muchas veces se pierde de vista es que hay una distancia, no sé de cuántos, Ujú. mil y pico de kilómetros más entre Israel y Irán, y en el medio hay toda una serie de países árabes que actúan como una especie de territorio sobre el cual sobrevuelan los misiles en esta confrontación. Pero además de eso, han actuado para poder conectar a los distintos elementos de ese eje de la resistencia. La desaparición, la caída de El Assad en Siria y el recambio que se ha producido ahora bajo la dirigencia del Sara, hace que ese eslabón de la cadena básicamente desaparezca y con eso debilite el resto de la cadena, ¿no? Claro, ahora, ¿qué pasa en todo este, digamos, tablero, ¿no? ¿Qué pasa con Gaza en este momento? ¿Hasta dónde va a llegar la ofensiva de Netanyahu? Bueno, ahí yo creo que sí estamos frente a una situación, yo diría, extremadamente dramática, que todos sabemos, desde el punto de vista humanitario, sin la menor duda, de alguna manera este planteamiento por parte de la Corte Penal de Justicia y otros mecanismos acerca de las Naciones Unidas acerca de que se está produciendo toda una serie de crímenes de guerra, está bien fundamentado en cuanto a cómo se está actuando con la población de Gaza en función de eliminar a Hamas. Este, ¿Cuánto más puede seguir eso? Yo creo que la intención final es realmente apoderarse enteramente, por parte de Israel, apoderarse enteramente del territorio de Gaza. Y en eso sí ha sido de alguna manera apoyado y sostenido por la alianza con Estados Unidos y esa famosa declaración de Donald Trump acerca de que van a convertir a Gaza en un gran balneario al Mm, estilo no. de los grandes resorts de vacaciones. Me parece que realmente una cosa brutal frente a la situación humanitaria que se está viviendo en Gaza, ¿no? Pero eso tú dirías que ese es el propósito final, o sea, realmente anexarse a Gaza. Yo creo que nos ven desde la perspectiva israelí, más allá de lo que está pasando desde el punto de vista humanitario, que es realmente terrible, yo creo que desde la perspectiva israelí están convencidos de que la eliminación de Hamas implica la ocupación de Gaza. Es como para hacer tabula rasa y hacer desaparecer una amenaza específica que jamás. Jamás todavía, pese a que ha sido muy golpeado, aparentemente, según los estimados de algunos servicios de inteligencia, todavía cuenta con unos 20.000 militantes que pueden generar bastante, pueden afectar bastante la seguridad de Estados Unidos, de Israel, perdón, en estas circunstancias. Entonces yo creo que sí, hay una estrategia de entre comillas, desertificación en principio de Gaza, de que migren los gazatíes hacia otros lugares, nadie los quiere recibir, por cierto, y ese es otro problema, y que adicionalmente eso se convierta tarde o temprano en un territorio controlado por Israel. ¿Y qué pasa con Cisjordania? ¿También estaría en el objetivo? Bueno, Cisjordania
se está jugando, yo creo que, perdón, de otra manera, en el sentido de que se está dando espacio a los colonos a ocupar cada vez más territorio, a los colonos israelíes, a costa de los habitantes de Cisjordania, de habitantes palestinos. Entonces, ahí la estrategia es creo que un poco distinta, por lo menos en este momento, ¿no? No es la ocupación total. Y aquí renace el tema de los dos estados, que es el tema que ha sido históricamente Claro. postergado. Si se reconocen dos estados, bueno, necesariamente Cisjordania eh, y probablemente Gaza también, de alguna manera tendrían que ser parte de ese estado palestino que debería emerger. Ahora reaparece la discusión en el seno de las Naciones Unidas. Esta es una discusión que sabemos que viene desde el principio, desde 1948, acerca de los dos estados. Eh, pero no sabemos cuáles son las efectivas posibilidades de implementarlo, ¿no? Entre otras cosas porque ha habido otras historias de por medio que tienen que ver con la corrupción en el caso del gobierno de Cisjordania, con la radicalización en el caso de Hamas en Gaza, en fin, todo esto no ha facilitado tampoco mucho la construcción de una propuesta alternativa que conduzca finalmente a la creación de dos estados que puedan convivir en forma Exacto. relativamente normal y pacífica, ¿no? Uf, Andrés, bueno, tremendo tema que seguiremos, por supuesto, analizando. Te invitamos desde ya a que podamos seguir conversando en otro minuto. Andrés Servín, analista internacional, doctor en ciencias políticas, antropólogo y escritor argentino. Muchas gracias por habernos compartido tu No, análisis esta mañana. muchas gracias por la invitación. Que La estés muy verdad que bien. es un disfrute. No, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ti. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Empieza por acá, junto a Cristian Leporati y Marco Moreno. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.